La primera presentación de los Rayados de Monterrey y de Inter de Milán. Y podemos decir, qué lindo partido, los goles que se marcaron, la historia que se gestó en el Rose Bowl y pare usted de contar. Pero antes, permítame presentar a nuestro elenco porque Richard Méndez nos vuelve a acompañar. Cristina Alexander, aquí la hincha regiomontana. Ya saben a quién le voy a dejar hablar primero, ¿no? Y Barack Feber. Hola. Barack Fever. A mí me gustó el partido, me parece que los minutos finales, destellaron bastante emoción. Lindo ver a Sergio Ramos sacando la jerarquía, marcando de cabeza, otro más para su colección y por supuesto lo que hizo Lautaro Martínez para el empate. A un Lautaro Martínez que le anularon un gol por fuera de juego, bien inteligente allí el capitán de Monterrey provocando esa anulación de un gol. Me parece que ha sido un resultado muy positivo para un equipo como Monterrey que estrena nuevo técnico y ya son parte de las historias que tenemos para ustedes aquí mismo en YouTube, en Facebook y en TikTok. Gracias por estar, conéctense, compartan el link y pregunten o comenten lo que quieran que yo voy a tratar de pescar alguno de esos comentarios. Primera palabra, primer pantallazo. Rayados sobrevivió ante Inter. ¿Qué calificación le das a Monterrey? Le tengo que dar cerca de un 10. Si no un 10, obviamente el resultado pues no se dio, no está la victoria. Al final acá pensábamos todos que había entrado también, bueno, algunos, Barak dijo, no, ¿cómo entró? Imposible. Pero fue una gran jugada de Osa también ahí sobre el final. Y Barak y yo estuvimos en Ahora o Nunca también hace unas horas hablando de lo que se podía dar en este partido del Monterrey. ¿Qué pronóstico le dio? Tú dijiste empate, ¿no? ¿Cuánto? 1-1. Seguramente 1-1. Sí. Es un golpe de suerte. Barak y yo estuvimos muy de acuerdo en muchas cosas hoy en Ahora o Nunca. Y honesto, yo no quise dar mi pronóstico porque es cábala. Sí, y Mauricio Pedrosa me dio. Te reservaste el 80. derecho de Por pronosticar. Supuesto, por supuesto. Lo único que como, y estoy hablando muy como aficionada en este momento, pero lo único realmente que siempre le pido al Monterrey es que salga a dar la cara. Y para mí lo dio. Y eso es muy importante también para estos equipos que justamente tienen estas oportunidades únicas de poder jugar ante equipos de los más importantes del mundo. Finalista de la Champions. Obviamente sigue siendo una muy mala imagen también para el Inter Milán, que quería también rebotar de una manera mucho más positiva. Pero el Monterrey al final es lo que buscaba. Creo que lo dijo De Osa también el mismo, ¿no? De jugarle al tú por tú, que tiene la capacidad de hacerlo. Y no es necesariamente rebajar al Inter a tu nivel, es tratar de jugar al nivel también que ellos están acostumbrados, un ritmo rápido, crear las jugadas, tener las oportunidades también ahí al frente, ya sea con Berterame, con De Osa. Fue una desatención defensiva, también el gol de Lautaro, hay que decirlo, claro. Es una muy buena jugada del Inter, pero al final también para mí tener a Sergio Ramos es tan valioso, porque cuando escuchamos también que ya venía con el Monterrey, estaban las dudas, físicamente, ¿qué te puede dar? Bueno, ahí está la respuesta también, físicamente todavía te puede dar algo, no te da el 100%, pero la mentalidad que tiene este jugador y cómo se contagia, lo demuestra en este En ese cabezazo le metió todo Sergio Ramos. Bienvenido, Barack. Gracias, Caro. Entonces, acertaste el pronóstico. ¿Por qué creías que esto iba a terminar 1-1? Porque era un pronóstico difícil. Yo pensé que ganaba el Inter, porque el Inter viene con la necesidad además de sacudirse lo que pasó en Europa, en Champions, y decimos, ¿cuál Inter vamos a ver? También un Inter con nuevo técnico. Sí, sobre todo por eso. No tanto por la confianza en Rayados, que es un equipo con buenos futbolistas, con hambre ante los fracasos recientes y con esa necesidad de demostrar en el Mundial de Clubes que no tiene Inter. Inter viene de una sacudida tremenda. No solamente por la final, que es la mayor goleada de la historia de la Champions League, sí, sino porque ya venía degradándose durante todo el semestre. Cierto que le gana al Barcelona en una eliminatoria espectacular, circunstancial, como quieras, gana, pero venía descalibrándose en todas las competencias. Agregar el cambio de técnico, en la forma en la que se da, porque no es como la llegada de Domenech, que fue planeada y prevista. Aquí es Inzaghi, me voy de un día para otro, antes de la Champions, y llega un técnico con muy poca experiencia, que lo hizo muy bien durante unos cuantos partidos en el Parma, que llegó a salvar lo del descenso y ya está, que tiene una trayectoria como jugador
importante del Inter, pero nada más. Todas estas dudas a nivel táctico, por el nuevo técnico, a nivel físico, por la temporada larguísima, y sobre todo a nivel anímico, tras el fin de temporada en el que perdieron poco a poco la Copa, la Liga, y sobre todo la Champions con esa goleada, me hacían pensar que el Monterrey tiene una muy buena oportunidad de hacer un buen partido, y haciendo un buen partido, obviamente te va a acercar a un buen resultado. Claro. ¿Hizo un buen partido Monterrey o Inter de Milán? Antes, compartan el link. Todos tienen en su WhatsApp el link. Claro, vamos a compartirlo. Para que esto se haga viral. Así debutó Rayados en el Mundial. ¿Fue pareja la cosa o viste alguno mejor A ver, que el otro? yo trato de no leer siempre el tema de, por ejemplo, la posesión, porque si tú tienes la pelota 3 semanas y no eres capaz de meterla, de nada te sirve la posesión. Sí entiendo que es un muy buen partido que juega Monterrey. Entendiendo también que Inter, por parte de lo que decía Barak, yo creo que yo no veo la intensidad en los equipos europeos, sobre todo en los primeros tiempos. Creo que eso lo aprovecha Monterrey y va picando al Inter y lo consigue y el Inter empieza a apretar. Vi en algún momento incluso a Lautaro con mucha bronca en el mismo primer tiempo, sobre todo cuando lo perdían. El Monterrey encuentra en Sergio Ramos un liderazgo que hoy no tiene el Inter. Cuando Inzaghi deja el equipo de la forma que lo deja, te da a entender que hay cosas que están mal ya con la plantilla, que ya hay situaciones que no van a continuar, porque tuviste una temporada en la cual pudiste haber logrado triplete y todo terminó en el fracaso, terminó en la baja calidad del fútbol y en la decisión de irse a otra latitud muy lejana del fútbol, precisamente para debutar contra el Real Madrid. Va a estar Simone Inzaghi y tiene que asumir el equipo Cristian Chivu en un Inter que sigue teniendo figuras, pero que creo que va a tener que reordenar demasiadas cosas porque es un equipo que yo hoy no le vi ideas. Es un equipo que, aparte de no tener un plan de juego serio, es un equipo que termina poniendo intensidad por lo que te va picando el rival, por la piernita de más, por la cosita que te dicen en el oído. O sea, eso no le pasaba ayer al Benfica contra Boca y creo que Boca hizo más para picarlos. Terminó sucediendo con el Inter. Entonces, claro, Monterrey, sin necesidad de haber sido el que más haya tenido la pelota, el que más propuso, Monterrey creo que jugó mucho más inteligente que el Claro, Inter. antes de que entrara el primer gol, el de Sergio Ramos, yo veía un Monterrey sometido por el Inter. Sí, claro. Yo soy hundido. Y ahí aparecía la jerarquía de Sergio Ramos, que se elevó más que todos y que clavó ese testarazo para el gol que emociona de un Monterrey que mostró carácter. Fíjense que Monterrey es el primer equipo de la CONCACAF que suma puntos contra un rival de la UEFA en un mundial de clubes, incluyendo el formato anterior, desde Necaxa en el 2000, que fue un empate contra el Manchester United de la fase de grupos. Y yo quisiera leer un dato de Mr. Chip que me parece muy valioso porque este fue el gol 147 en la carrera de Sergio Ramos, pero es el primer defensa en la historia del fútbol que marca en cada una de las dos modalidades de este Mundial de Clubes, pero más impresionante ver que 74 de esos 147 goles de Sergio Ramos han sido de cabeza. Tenía los datos preparados. Bueno, dime el de Lautaro. El de Lautaro, el gol de Lautaro Martínez es el 8º de un jugador argentino en este Mundial de Clubes, más que los de cualquier otro país. 6 de Francia y 5 de Están Alemania. por todos lados. Sí. Porque ayer, de hecho... Ayer los argentinos rescataron a Benfica. Claro, Di María. Nos estamos burlando de la narración, en buen sentido de la palabra, de que esa fue la expresión del narrador. Los argentinos rescataron al Benfica, porque Di María y Otamendi fueron los que marcaron los goles. No me sorprende. Muy gracioso. Bueno, y es que son muy buenos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Volviendo a Sergio Ramos, la importancia de que Sergio Ramos esté jugando este Mundial de Clubes y es transportarnos al momento donde Rayados de Monterrey fichó a este jugador y le dio una vida más. A ver, sí, hay momentos que definen la carrera de Sergio Ramos. Es defensor, su prioridad es evitar goles, pero tiene una plusvalía, que no solamente es meter goles, la cantidad de goles es tremenda, pero si tuviéramos una estadística que midiera la importancia de los goles, ese coeficiente, Wow. como en el béisbol, ¿no? El No 90 y solamente tanto de la el average, Champions. sino la otra medida, ¿cómo le llaman? El slogan, porcentaje de ok. slogan. Que ahí te das cuenta quién es el mejor caballo, bateador. caballo. El caballo, como dicen los beisboleros. Aquí es imposible, pero la memoria, nos podemos fiar en ella, ¿no? Y Claro. la cantidad de estos goles que han dado puntos, que han dado títulos, que han evitado derrotas,
o que han hecho historia como hoy, son muchísimos. Claro. ¿no? El Entonces, 90 y tantos de Ramos. Sí, sí, sí. lo hizo varias veces. Entonces, claro que es una plusvalía tener a un tipo así en un torneo como estos. Tengo mucho más dudas en torneos largos, ¿no? En torneos regulares, donde hay que jugar todas las jornadas. Pero si estamos hablando del Mundial de Clubes, es un fichaje Claro. muy inteligente. Claro. Ahora, apartando a Messi, por supuesto, que está jugando con el Inter Miami, ¿es Sergio Ramos el de mayor jerarquía en este Mundial de Clubes? A ver, por liderazgo sí. Sí. Campeón Es más, del mundo. Yo Por te digo algo. trayectoria Claro, también. y Sergio Ramos me parece a mí tiene liderazgo que no tiene Messi. Messi ponlo a hablar con la pelota en los pies, pero Sergio Ramos acomoda, desacomoda, da un grito de alerta al compañero, mueve el equipo con su verbo, eso no lo hace Messi. No, físicamente va y sacude a los Exacto, te jugadores. despierta, también. te saca el coraje de un compañero. Eso lo puede hacer Sergio Ramos. Messi puede inspirarte, puede entusiasmar al equipo con su fútbol, pero no le pidas a Messi ser el líder que es Sergio Ramos. Sí. Dice, no tuvieron para comprar a Ramos. No entendí ese. Sí, como que se iba, no sé. Monterrey le daba más pelea al Paris Saint-Germain en la final de la Champions. Nah. Este comentario lo está dando Uriel Quintero. Y bueno, sí, Sergio Ramos entra en el libro de los récords porque en su 7ª participación en el Mundial vuelve a marcar y este gol muy, pero muy importante. Porque fue un cabezazo y le marcó a Jan Sommer, un portero que en la previa de esta final de Champions lo comparábamos con quién ha sido más importante en la Champions, si Jan Sommer o Donnarumma, y en las estadísticas decía que era el portero del Inter de Milán. Bueno, el portero hoy, ¿pudo haber parado ese cabezazo de Sergio Ramos? No, No, ¿verdad? no, a ver, Que no tiene ha hecho responsabilidad. mejores paradas, pero habría sido notable, ¿no? Era pedirle mucho, sí. El cabezazo es muy... El movimiento que hace Ramos, el cabezazo Sí, sí. tremendo. Lo malo de Sommer, yo no soy fan de Sommer, ha tenido un par de temporadas muy, muy buenas. Uno de sus problemas, y eso pues, no, es como es, no es muy grande. Es un portero pequeño, entonces, donde Claro. otros llegan, Donnarumma, por ejemplo, a mí me gusta más Sommer que Donnarumma, ninguno me encanta. Pero Donnarumma, pues por la dimensión de sus piernas y sobre todo de sus brazos, llega a algunos a los que no llega Sommer. Entonces, Sommer cuando hace una parada brillante, todavía se ve más brillante por eso, ¿no? Porque se estira, porque recorre la portería, porque Vuela. llega a donde otros más largos quizás no tienen que volar tanto. Y hay una Claro. característica en la actualidad con los arqueros también, que, a ver, en otros tiempos los arqueros en esas jugadas, córner como este, iban por lo general al rechazo de puños. Hoy en día el arquero se queda y los centrales no cuidan los postes y van adelante. Entonces, forma parte también una consecuencia de lo que es el perfil del arquero moderno. El arquero moderno en el córner se queda clavado en el Y área. en particular Sommer, o sea, en general sí son así. Hoy en día. Hay mucho más miedo a errar que a tener una buena intervención que además nadie te va a aplaudir, nadie lo va a notar. No. Claro. En cambio, si sales mal, todo el mundo te va a señalar. Entonces es complicado para los porteros, pero en particular Sommer sí es uno de esos arqueros de área chica. Difícilmente lo vas a ver fuera de ahí. Ahora, este Inter de Milán que se estrenó hoy en este Mundial de Clubes, ¿se pareció más a ese equipo que eliminó al Barça en Champions o al que jugó la final contra el Paris Saint-Germain? El que jugó, el Más que cerca jugó del de la final, creo sí, yo, sí. pero muy Pero no lejos tan todavía. malo, pero no tan malo como el de la final, porque no bueno. apareció. Exacto. No, porque con los errores defensivos también que luego permite el Monterrey, hubieran aprovechado mucho si es que hubieran salido como contra el El Barcelona. de Diosa, que por ejemplo, debió terminar en gol. Sí, Esa última jugada. sí, 100%. Nos emocionamos. No, Me brillaron los ojitos. digo porque es importante para el Inter de Milán este Mundial de Clubes. Ahora, ¿para quién es más importante? ¿Para Monterrey, que siempre pues, se destaca en torneos internacionales, o para... En temas de globalización para el Monterrey, porque el Inter ese ya lo tiene en general y más este año por ser finalista de la Champions League. Claro. Y más por el resultado también, que al final fue muy llamativo. Pero para mí este torneo, y nos peleamos también mucho al aire en Auro Nunca sobre del por qué debería de ser importante también, no sé si necesariamente para los equipos europeos, que obviamente para mí son los obligados, al menos en quedarse con el título, pero en cuanto a la oportunidad de realmente globalizar también tu marca, que al final de cuentas también en cuanto a generación de dinero es una parte muy importante, fundamental, no solo para la FIFA, sino para este tipo de equipos también, o oportunidad también para acercar al aficionado a su equipo que no lo puede ver
cada 15 días. Eso como aficionada también, cada que iba el Monterrey a Houston arrastraba a mi papá también a los juegos. Esa parte es muy linda también, pero más que nada para el Monterrey en este sentido, por eso, de la globalización y de poder realmente también aprovechar este tipo de partidos en la temporada. Oye, ¿se acuerdan contra el Inter? Y esto es lo que hicimos mal y esto es lo que hicimos bien. Y también tener esa mentalidad de enfrentarse a este tipo de equipos. Lo que pasa es que hay un problema con el fútbol mexicano muy grave. ¿Uno? Que es, ¿Solo uno? no, miles, ¿no? Pero si me preguntas, uno de los más importantes, ni siquiera te diría que es el más importante, pero es uno sin duda de los más importantes, es la pérdida de roce internacional de sus clubes. Antes podías medir todos los años a los mejores equipos de México contra los mejores equipos de Sudamérica. Sí. Todos los años tenías al América, tenías a Chivas, tenías en algún momento a Tigres, a Cruz Azul, a los que se lo ganaban, demostrando que el fútbol mexicano puede competir, creyéndose, ¿no? Con base en buenos resultados, que el fútbol mexicano puede competir con los argentinos, puede ser superior a los colombianos, se la puede poner muy difícil a los brasileños, y eso se perdió hace muchos años.